Bienvenidas y bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a hablar sobre la avaricia. Vamos a poner la avaricia bajo la lupa. Vamos a poner la avaricia bajo un escrutinio mucho más profundo con la conciencia y la espiritualidad. Saber cómo el ego es el que de alguna manera sostiene la avaricia. A veces no entendemos lo que realmente es esto, el tema de la avaricia, y cómo no solamente podemos ser avariciosos con el dinero, sino con otras cosas más también se puede ser avaricioso. Sí, y eso es de lo que vamos a platicar hoy en la charla que vamos a tener el día de hoy. Bueno, conciencia, espiritualidad, neurociencia, porque obviamente la neurociencia tiene que ver con los comportamientos humanos, la forma como se mueve nuestro cerebro, la forma como se mueve cómo se comporta nuestra mente y nuestro ego, pues bueno, son las resultantes, ¿verdad?, de nuestra realidad. Cuatro miradas para comprender uno de los impulsos más antiguos y costosos del ser humano, que es este tema de la avaricia. ¿Ok? ¿Por qué somos avariciosos? Y más importante todavía, ¿qué tanto nos sirve o nos daña y cómo poder trascender el tema de la avaricia? Acuérdense que siempre estamos haciendo sesiones diferentes temas. Sí, en las semanas vamos abordando diferentes temáticas. Y si quieren estar en las sesiones especiales ya por Zoom, pues me buscan y con mucho gusto podemos estar en vivo por Zoom. Ok, bueno, es un viaje por las cuatro dimensiones. ¿Qué es la avaricia? Definición, historia y manifestaciones cotidianas. La espiritualidad y el ego, las tradiciones y el yo nunca tengo suficiente del ego, ¿verdad? Que no se llena con nada ni con nadie. Neurociencia, dopamina, recompensa y el cerebro avaricioso. Ahorita vamos a entrar en esos detalles. Conciencia y transformación, gratitud, generosidad y vivir con abundancia. ¿Ok? Hay que saber cómo vivir, pero hay que entender cómo funciona nuestra mente para poder vivir mejor. Nuestro cerebro y nuestra mente son una completa maquinaria, ¿sí? Muy sutil que tenemos que saber comprender y entender. Bueno, ¿qué es esto de la avaricia? Más allá de la codicia, la avaricia es ese deseo excesivo e insaciable de acumular riquezas, recursos o poder, sin importar el costo para uno mismo o para los demás. No es simplemente querer más, sino es un estado en el que nunca hay suficiente, siempre necesitamos, es como un pozo sin fondo. Sí, ahorita voy a hablar de cosas muy interesantes porque escuchamos avaricia y nos imaginamos al hombre este de la imagen que les puse, ¿no? Este señor que tiene miles de monedas de oro y que vive en una cueva o que vive en un lugar de ricos y que no suelta un solo peso. No, la avaricia a veces puede ser una persona sumamente pobre. Una persona sumamente pobre puede ser una persona avariciosa y por esa razón no tener más dinero. Fíjate nada más cómo la pobreza mental no es de dinero, es algo interno podemos tener, ¿ok? ¿Cuáles serán las manifestaciones cotidianas? Acaparar información o recursos por miedo a la escasez. Fíjate cómo la avaricia no solamente se manifiesta en el tema del dinero, también se manifiesta en otros temas, ¿sí? Como la información, por ejemplo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, aquí la incapacidad de compartir tiempo, dinero o afecto. La toma de decisiones guiada exclusivamente por el beneficio propio. No me interesan los demás, solo me intereso yo. Es el egoísmo en toda su plenitud, ¿verdad? Y la comparación constante con quienes tienen más. El avaricioso, sí, codicia las cosas. No solamente se queda con lo que tiene y no lo suelta, sino también es una persona codiciosa, que desea, está en un estado constante de deseo. No puede terminar de llenar ese deseo con nada ni con nadie. Todo el tiempo tiene que estar tratando de llenar ese deseo. Fíjense cómo la avaricia va de la mano de otros procesos y otros protocolos mentales, emocionales. Sí, ¿cómo sería este protocolo de tengo que llenar este vacío interior? Sí, y tengo muchísimo porque tengo muchísimo, pero quiero más y quiero más y quiero más. Ese es el caso de las personas que tienen mucho dinero, ¿verdad? Que sí tienen muchísimo dinero y que necesitan llenar un vacío espiritual, necesitan llenar un vacío mental, emocional, ¿ok? Pero también tenemos las personas que no necesariamente son ricas, como se los decía, y que pueden estar también en este proceso de avaricia.
de avaricia. Fíjense, las grandes religiones nos hablan de las tradiciones espirituales más que religiones, nos hablan de lo que es este tema de la avaricia. Por ejemplo, el budismo, sí, le llaman el loba, sí, que es la codicia. Es una de las tres raíces del sufrimiento. La acumulación alimenta el apego y aleja el despertar espiritual. Ojo, ojo, el dinero no es malo, es bendito el dinero, maravilloso el dinero, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que tenemos para poder salir adelante. El problema es cuando se vuelve una obsesión y cuando se vuelve el único tema en tu vida y cuando no vives, no haces, no piensas más que en términos de dinero y en términos de profit, como dicen los gringos, que es ganancia, ¿sí? Y todo esto. Ahí es cuando empieza a echarse a perder el tema, es cuando se empieza a pudrir, ¿sí? La energía, porque la energía se estanca. El dinero debe moverse, ¿sí? El dinero debe moverse porque es una energía. Cuando nosotros movemos el dinero, lo hacemos circular, ¿sí? Fluye y no se estanca esta energía, porque tú lo que tienes que pensar es el dinero como una energía. Ujú. En el cristianismo, lo conocemos todos. Esta clase está inspirada un poco en el tema de los siete pecados capitales. Ojo, no es religión, es un tema que estamos abordando desde conciencia y espiritualidad, ¿ok? Para tratar de verle más profundamente. Vamos a hablar también de neurociencia, vamos a hablar de cómo el cerebro también aquí hace todo el tema de la avaricia, de la codicia y la avaricia. En el cristianismo, ¿cómo lo manejaban en el cristianismo? La avaricia figura entre los siete pecados capitales, lo que te decía, el amor al dinero, la raíz de todos los males. ¿Ok? El amor, yo digo que no sería el amor, sería más bien la obsesión por el dinero. No es lo mismo amor que obsesión, ¿sí? Está mal planteado, por eso tenemos que resignificar muchas cosas y explicar las cosas de otras maneras, porque no es como nos las habían dicho. En el estoicismo tenemos a Marco Aurelio y Epicteto, ¿sí? Que nos enseñaron que la felicidad reside en lo que ya poseemos, no en lo que anhelamos. La virtud, no la riqueza, es el bien supremo. Obviamente, esto se tiene que entender, se tiene que traducir, se tiene que llevar a cabo desde un punto de vista mucho más profundo, ¿sí? Para que lo podamos verdaderamente entender, porque si no nos perdemos, ¿ok? Bueno, aquí viene la parte que tiene que ver con el ego, aquí viene la parte que tiene que ver con toda esta temática, el ego como motor de la avaricia. Sí, acuérdate que nosotros tenemos una mente, tenemos un cerebro y en el cerebro y en la mente hay un ego, ¿sí? Y este ego es el que de repente va moviendo a la mayoría de las personas si es que no existe un proceso de conciencia más profundo, ¿ok? No puede haber un proceso de conciencia más profundo cuando la persona ya hace dormida, ¿sí? En su propio ego y en sus propias ensoñaciones. Esto, ojo, para las personas que me están escuchando por primera vez, esto es un tema muy complejo, ¿sí? Que no se puede entender. Miren, nada más les voy a decir una cosa que yo les comentaba hace tiempo y que yo comentaba cuando daba ciertas clases en vivo y decía lo siguiente, ¿sí? Decía lo siguiente, que cuando llegaban personas a las clases y todo esto, les decía, mira, tú no eres tú. Era lo que les decía. ¿Cómo que tú no eres tú? Sí, tú no eres tú y tú estás dormido. Pero ¿cómo dormido si estoy despierto, estoy frente a ti y quiero tener una clase y todo esto? Si te quedas el suficiente tiempo en las clases, sí, no en una, porque en una no es muy difícil comprender. Necesitamos estar viniendo a las clases para poder entender, ¿sí? ¿Qué significa que yo estoy dormido y qué significa que no soy yo? ¿Ok? Porque creemos ser nosotros, pero no somos, ¿por qué? Porque somos un montón de cosas más, ¿sí? Todo lo que nos han enseñado, las energías y conciencias de nuestra padre y nuestra madre, ¿sí? Y nuestra infancia procesada o no procesada, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo eso se tiene que limpiar, se tiene que procesar, se tiene que integrar y tenemos que ir despertando también el proceso de conciencia para volver a ser nosotros mismos verdaderamente. El ser humano
lo que realmente está buscando es volver a ser sí mismo, sí, volver a ser ella misma, él mismo, sí, y estar en paz y en plenitud, ¿vale? Y en medio de eso también podemos tener dinero, claro, también podemos tener posesiones, claro, también podemos tener muchas cosas, por supuesto. La idea es poder llevar a cabo un proceso en el que tengamos muchas opciones, ¿ok? Bueno, el ego como motor de la avaricia. ¿Mm? El ego vive en un estado de perpetua carencia. Esto es muy importante, ¿sí? Y allí también se explica por qué muchas personas están en un estado constante de hambre, ¿sí? Y no me refiero solamente a hambre física, sino hambre de algo que no saben qué es, ¿sí? Un hambre que se siente pero no se entiende, que se experimenta pero no se comprende. Es el hambre fíjense, es el hambre de la incomprensión de nosotros mismos. Como no nos comprendemos y tenemos nuestro ser y nuestro cerebro y todo nuestro proceso tiene una gran hambre, ¿sí? ¿Y el ego qué hace? El ego malinterpreta esa hambre de ser nosotros mismos, de vivir en la conciencia, de vivir en la energía, de vivir en el equilibrio. Entonces el ego lo interpreta como me está faltando algo. El ego es el motor de la avaricia, ujú, y el ego vive en un estado de perpetua carencia. Me falta, no tengo, necesito, me gustaría, cuando lo tenga, ¿sí? Cuando se pueda, etcétera, 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 etcétera. Entonces, son muchísimas, muchísimas cosas que van pasando con toda esta temática, ¿sí? ¿Qué necesita? Siempre necesita más que aprobación, más dinero, más poder. Ese más nunca llega porque la herida no está afuera. Y no solamente es una cuestión de herida, es una cuestión de un proceso interno profundo, ¿sí? Porque hay personas que obviamente por estar buscando un sentido de aprobación, un sentido de valoración, sí, entran en estas dinámicas avariciosas, ¿vale? Creen que tener más los hace mejores. Si tengo más, entonces valgo, porque mi madre o mi padre me enseñaron que yo no valgo, o la sociedad me dijo que yo no valgo, o yo entendí que no valgo, o entendí que mi madre me dijo que no valgo, o entendí que mi padre me dijo que no valgo. ¿Por qué? Porque también ahí hay que hacer una aclaración. A veces hay padres que definitivamente marcan a sus hijos y les dicen tú no vales, ¿sí? O los comparan con otros hermanos, ¿verdad? Y tú no vales y te hacen a un lado, ¿ok? Pero también hay interpretaciones de la realidad. A veces hay padres que quieren exactamente igual a sus hijos, pero los hijos interpretan desde su cerebro que los quieren menos o que no los quieren, etcétera, etcétera. Pero todo eso a final de cuentas se vuelve parte de la estructura de tu ego, ¿ok? Entonces es importante conocerlo y saber que pues también obviamente tenemos que trabajarlo no solamente con comprensiones conscientes, sino con un trabajo más profundo, energético. Bueno, el ego construye su identidad comparándose con los demás. La avaricia no es un problema de recursos, sino de una identidad fragilizada o de una identidad frágil, sí, que siempre está tratando de llenar vacíos, que siempre está tratando de tener más, que siempre está tratando de mejorar, ¿ok? O de creer que está mejorando. Cuanto más vacío se siente el yo interior, más busca llenarse con posesiones externas. El miedo a la irrelevancia alimenta la acumulación, ¿ok? Pero todo esto son patrones psicológicos, mentales, energéticos. Primero, obviamente, son patrones que están alimentados, algunos por una cuestión energética, algún proceso traumático y energético, sí, algún proceso mental, algún proceso emocional, y todos estos procesos juntos, pues van dando como resultado la personalidad y la manera como el ego se va moviendo.
Cuando el ego se disfraza de necesidad, ¿sí? Mecanismos del autoengaño. La racionalización. Lo hago por mí, por mi familia, no, no por mí. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cuando la persona es muy avariciosa y dice, bueno, es que realmente no lo hago por mí, no lo reconoce, no, lo hago por los míos, lo hago por mi familia, pero a final de cuentas hay que acordarse que hay varias señales que nos pueden mostrar cuando una persona es avariciosa, cuando una persona prefiere el dinero que a las personas. Sí, el dinero es bellísimo, es hermoso, pero en equilibrio, ¿sí? En una relación sana. Nosotros tenemos que tener una relación sana con el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sea que el dinero o no llega, porque no tengo una relación sana, o se vuelve una obsesión, ¿vale? Muchas personas, de hecho, no logran desarrollar mucho dinero, ¿sí? O les cuesta mucho trabajo desarrollar grandes, enormes cantidades de dinero o una cantidad mayor de dinero de la que tienen por sus límites, obviamente, mentales, emocionales, energéticos y también por estas creencias, ¿sí? Que no permiten, no nos permiten avanzar. Y los miedos, ¿por qué? Porque nos han dicho, por ejemplo, esta imagen que les he puesto, ¿no? Al principio del señor con la moneda, el avaro. Sí, que está ahí acariciando sus monedas de oro, contándolas y viéndolas y abrazándolas, ¿sí? Mucha gente tiene miedo a eso, ¿no? Me volveré un avaro si tengo dinero, cambiaré, me transformaré, porque, ojo, el avaro o la persona avara es una persona muy mal vista en la sociedad, ¿ok? Muy mal vista, pero también no es solo mal vista, está mal comprendida. Nosotros somos los seres humanos, tenemos un gran problema, no comprendemos las cosas de manera profunda y al no haber esa comprensión nos perdemos muchísimo, ¿ok? Entonces, otro mecanismo de autoengaño de cuando la persona es avara es la proyección. Los demás son los codiciosos. Yo solamente me estoy protegiendo. Yo no suelto mi dinero, yo no invierto, yo no pongo, yo no doy, yo no presto. ¿Por qué? Porque me pueden robar, ¿sí? Porque me pueden hacer, porque, ¿sí me explicó? Ahí está el tema. Cómo el avaro, ¿sí? Se justifica proyectándose en los demás. Ahora, acuérdate que no nada más es dinero. La avaricia se puede manifestar de muchas formas, de muchas formas. Y la avaricia tampoco está relacionada con cantidades grandes de dinero o de algo. Puede ser una persona que tenga tres, tres bananas, tres cacahuetes, tres cacahuates o lo que sea, y ser una persona avara. No se trata de cantidad, se trata de una cuestión de apego hacia las cosas materiales o hacia las cosas como la información, por ejemplo. Hay gente que es muy avara en la información, no la suelta, no la comparte. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque quieren ser los más. Ya estuve explicando un poco al principio, si te estás uniendo apenas a la charla, ya estuve explicando varias cosas previas que son muy importantes para entender la psicología, y no solo la psicología, sino la estructura espiritual, energética, las condiciones de una persona vara, vista desde un aspecto más amplio, no el aspecto básico que nosotros conocemos la mayoría de las veces. Otro de los mecanismos de autoengaño es la minimización. Solo es precaución, no es avaricia. No, no soy avaricioso. Simplemente es una precaución que me estoy tomando para no fallar. ¿Ok? Entonces, bueno, por acá tenemos esta neurociencia del deseo, ¿sí? Que es como nuestro cerebro, ¿sí? Funciona en relación al deseo y funciona en relación también a la codicia, funciona en relación a la avaricia. Ahorita lo vamos a ir explicando. ¿Ok? Bueno, número uno, sí, tenemos la anticipación del premio. ¿Eso qué significa? Ah, mira, voy a tener dinero, ya viene esto para mí, voy a tener más, voy a lograr esto, voy a lograr aquello, ¿sí? O simplemente no lo voy a dar. ¿Me explico? No voy a dar porque me estás pidiendo, no, sabes que no te lo voy a dar. Esa anticipación del premio activa ya el proceso de la dopamina en el cerebro, ¿ok?
La obtención del número dos, la obtención del objeto deseado produce alivio, pero es un alivio breve. Por eso se dice que las personas que viven en los pecados capitales, ojo, el pecado no existe, ¿vale? Lo que existe, sí, es un pensamiento que no tiene congruencia, coherencia y que no tiene equilibrio. Nos movemos por pensamientos desequilibrantes, sí, tenemos actitudes desequilibradas y eso es el verdadero problema, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de avaricia y la avaricia, pues simplemente también es un proceso de desequilibrio poderoso interno. Entonces, y ojo, es breve. La característica que tienen todos estos pecados capitales, que los iremos hablando, sí, o lo que se conoce como estos pecados capitales, eh, son acciones que dan satisfacciones efímeras, breves. Por eso es que ahí no está la verdadera felicidad. La verdadera felicidad la felicidad no es la meta. ¿Me explico? La verdadera meta sería la plenitud, un estado de tranquilidad, de paz, de armonía, sí, en cualquier circunstancia en la que yo me mueva, en un estado de equilibrio, un estado de ecuanimidad emocional, mental, sí, energética. Si yo logro ese estado, sí, que obviamente hay maneras de lograrlo, hay que trabajarlo de varias formas, sí, por varias áreas. Nosotros los seres humanos tenemos varias áreas, no nada más es la cabeza, el corazón y el estómago y las emociones. No, es mucho más. El ser humano es mucho más complejo que eso. Y todas las áreas del ser humano tienen que trabajarse para poder integrarnos, sí, a este proceso de lo que se llama este gran equilibrio o es pues este proceso profundo, sí, mucho más profundo que la felicidad. La felicidad es algo muy barato, la felicidad es algo muy efímero, la felicidad es un producto creado por la mente humana, sí, desde el ego. ¿Ok? Eso es la felicidad. La felicidad es un producto creado por nosotros, ¿sí? Así como nuestra mente ha creado muchas cosas, pero hay otra cosa mucho más profunda, que es el estado del ser. Y el estado del ser, que es ese estado de equilibrio del que yo les hablo, y es ese estado de ecuanimidad, ¿sí? Es ese estado de plenitud, y ese es nuestro estado natural verdadero. Pero como yo no soy yo, ¿sí? Soy lo que creo, soy lo que me dice la sociedad, soy lo que me dice mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuelo, la televisión, el Netflix, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿sí? Entonces, estoy viviendo desde ahí. Punto 3. Habituación reduce la satisfacción. Por eso, fíjense, todos estos temas producen alivio breve y después, aparte, cada vez que se repiten, se hacen menos satisfactorios. O sea, se va perdiendo la calidad de satisfacción de la situación. O sea, y después el número 4, el deseo escala a un nuevo objetivo, se hace más grande ese deseo, ya ahora tengo que lograr algo más grande cada vez, porque no lleno, es un pozo sin fondo, el avaricioso es un pozo sin fondo, y ojo, tú puedes tener ahorita un proceso de avaricia y no necesariamente tiene que ser con el dinero, puede ser con cualquier otra cosa. Tú tienes que observar en qué área de tu vida tienes ese proceso de avaricia activado, ¿ok? Y ese sería un poco cómo funciona a ese nivel este circuito, ay, se me fue, a ver, este circuito de recompensa, ¿ok? A ver, creo que todo mundo ha visto esos perritos o esos animalitos entrenados, ¿sí? Que el perrito da una vuelta o brinca la cuerda o corre o pasa por el aro y después le dan una galleta y después le dan un dulce, le dan algo, ¿sí? Lo mismo sucede con otros animales, ¿no? Con las focas,
les dan pescados, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra cabeza tenemos también un circuito de recompensas y cuando este circuito de recompensa se descompone, sí, empieza a desequilibrarse todo. La dopamina no recompensa el tener, sino el desear, ¿sí? Fíjense, nada más. Por eso a veces las personas disfrutan más cuando están en el proceso del deseo que del logro. Por eso hay personas que no disfrutan cuando llegan las cosas a su vida. ¿Por qué? Porque como está descompuesto este sistema, lo que quiere el cerebro es lo siguiente que desear y perseguir. Y así están atrapados en una rueda de deseos, en una rueda de apegos, en una rueda sin fin, sí, que el Buda le llamaba el samsara, la rueda de la reencarnación, pero no nada más es la rueda de la reencarnación es de que reencarnes en otra vida y en otra. No, también es la rueda de la dopamina, ¿sí? La rueda que no termina, ¿por qué? Porque siempre te está exigiendo más y más y más y más. Cada vez que anticipamos una ganancia, el cerebro libera dopamina en grandes cantidades, dependiendo qué tanto estemos adictos a ella, pero al obtenerla, el placer se desvanece rápidamente. El cerebro avaricioso siempre necesita una dosis mayor para poder sentirse vivo, para poder sentir, sí, un placer, una escalada idéntica a la de las adicciones. Pero volvemos a lo mismo, que realmente, a final de cuentas, todas y cada una de las personas que están en la Tierra, ¿qué es lo que realmente están buscando cuando buscan? ¿Qué es lo que está pasando cuando desean? ¿Qué es lo que está pasando cuando están en ese proceso? Lo que realmente están buscando y deseando es el contacto con su verdadero yo, con su verdadero ser. Eso es lo que realmente estamos buscando. Y en el camino vivimos múltiples ensoñaciones muy bonitas porque es bonito tener cosas, es bonito tener dinero, no es malo. El problema es que creamos que ese es el sentido de la vida. Si nosotros pensamos que el sentido de la vida es tener bienes, tener esposa, esposo, tener casa, tener, no sé, familia y todo eso, estamos muy pobres todavía espiritualmente. ¿Ok? Ahora, ¿es malo tener familia? ¿Es malo tener esposa? ¿Es malo tener cosas? No, no es malo. Es bueno. Es bueno. Forma parte también del proceso de la vida, pero no es todo en la vida. ¿Ok? Quienes ven más allá de todo eso logran un proceso mucho más amplio de experiencia de vida. Entonces ahora sí disfruto a los hijos, entonces ahora sí disfruto mis logros, ahora sí disfruto el negocio, ahora sí disfruto el dinero, no lo sufro ni estoy persiguiendo más. ¿Por qué? Porque ya tengo conexión con lo que verdaderamente vale. Pero para llegar ahí no es mental, ¿sí? No es de que ahorita me pongo a pensar con esta clase, qué interesante la clase, y ya de esa manera voy a pensar y ya lo voy a lograr. No, no, no es así de sencillo. Tiene que pasar un proceso de transformación mental, emocional y energético la persona. ¿Sí? Una desintoxicación primero, después una reestructuración, ¿sí? Segundo, y después tercero, una creación de una nueva realidad, ¿sí? Mucho más amplia y una realidad que tenga, ¿sí? Otros matices, otras profundidades, ¿sí? Y otros sentidos. Nuestro sentido hoy está un poco extraviado, ¿sí? Con las cosas. Bueno, a ver, vamos con esto. Lo que pasa en el cerebro cuando acumulamos sin límite. Por eso hay que darnos cuenta en qué parte, en qué área de nuestra vida o qué cosas somos acumuladores. Un avaricioso es un acumulador de dinero, pero hay personas que acumulan otras cosas.
¿sí? Y terminan también siendo avariciosos con lo que acumulan. Hay gente que colecciona estampillas, hay gente que colecciona bolsas, zapatos, figuritas, hay gente que colecciona cosas, ¿ok? Cuando esta persona está acumulando demasiadas cosas, se puede volver avariciosa en ese sentido. Por eso les decía que esto no nada más tiene que ver con aquellas personas que tienen dinero, ¿sí? Porque también puede haber una persona que esté en una situación de calle, una persona que sea una persona que les llaman homeless en inglés, sí, que no tenga casa, que no tiene hogar y que vive desafortunadamente en la calle, pero esa persona muy bien puede ser una persona avariciosa, ¿sí? ¿Avariciosa en qué sentido? En el sentido de que lo poco que tiene no lo comparte y es su gran tesoro, aunque sea poco, aunque sea casi nada, pero es una persona que no suelte, que no comparte, ¿sí? No es tan común eso, pero puede también existir, ¿ok? Bueno, la corteza del cerebro, la corteza prefrontal, a ver, aquí está. Lo que pasa en nuestro cerebro cuando acumulamos sin límites. La corteza prefrontal, la toma de decisiones racionales se debilita, ¿sí? Ante los picos de la dopamina. ¿Qué pasa con una adicción? O la que sea, ¿sí? Pues que el cerebro deja de tomar las decisiones pertinentes, las decisiones más correctas, las decisiones más coherentes, las decisiones más equilibradas, ¿sí? Más integradas con la vida, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un problema o caemos en una situación? Pues que nos hemos desintegrado de la vida, nos hemos separado de la vida. Sí, por ejemplo, la adicción, cualquier adicción, la que sea, no importa lo que sea, es una separación de la vida. Cuando tú te separas de la vida, automáticamente puedes caer en una adicción, ¿ok? Porque tu mente te está separando, creando barreras, creando espacios que no existen realmente, ¿vale? Pero tu mente te lo dice. Entonces, los picos de dopamina reduciendo la empatía y el pensamiento a largo plazo. La amígdala hiperactiva, que es una parte importantísima del cerebro, que cuando está muy activa, sí, se va a activar que el miedo a la pérdida, activa la amígdala con más fuerza que la alegría de ganar. La aversión a la pérdida nos mantiene en modo de supervivencia, ¿ok? Y bueno, ciertos estudios que han hecho muestran que las personas con mayor activación del núcleo accumbens reportan menor satisfacción con sus posesiones con el tiempo, ¿ok? Pero ¿esto por qué es? Pues porque, como les decía, cerebro, ego, mente, todo está totalmente conectado y relacionado. La manera como estamos pensando cotidianamente va literalmente formando nuestro cerebro. El problema es que la mayoría de las personas no saben lo que están pensando, ¿sí? Y ya están viviendo en repeticiones mentales totalmente aceptadas por el individuo, por la persona, pero no concientizadas. Y al no ser concientizadas, pues bueno, pues el cerebro se empieza a gestionar o generar de una manera, pues ahora sí que como la persona está pensando, ¿sí? Como la persona está viviendo y repitiendo, porque el cerebro es una estructura maravillosa, poderosísima, sí, la mente y el cerebro, que ¿para qué sirve? Para crear realidades. ¿Y para qué sirve también? Sirve para ir sosteniendo lo que estoy viviendo y para repetir, ¿sí? O repetir o ir cambiando cosas, ¿vale? La mayoría de las personas están en modo repetición. Su vida se repite como si fuera una película una y otra vez. Hablando de películas, por ahí hay una película que se llama, creo que es El Día de la Marmota, no me acuerdo en inglés cómo se llama. Es una película vieja de Bill Murray. Y esta película es una película en la que se repite exactamente el día una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y a veces nuestra vida parece que es una repetición, pero eso se explica muy sencillo. ¿Cómo no quieres que tu vida sea una repetición si tu cerebro
no se ha transformado, no se ha cambiado. No hemos hecho las tomas de decisiones necesarias para salir del bucle de repetición y repetición y repetición. ¿Ok? Bueno, la conciencia como antídoto, ¿sí? Soltemos el arte de soltar. La conciencia plena irrumpe el ciclo automático del deseo. Al observar el impulso sin actuar sobre él, creamos un espacio donde la elección es posible. Presencia consciente, que aquí lo hemos hablado mucho, el paso cero y la presencia consciente. Anclar la atención en el momento presente disuelve la angustia por el futuro. La gratitud, recableado activo del cerebro hacia la abundancia que ya existe. Sí, soltar, reconocer que la identidad no depende de lo que se posee, pero va más allá de simplemente esto. Sí, por eso es importante la terapia. Sí, la terapia es importante porque la terapia nos permite verdaderamente, ojo, la terapia que tiene procesos de integración y de sanación de las cosas, no la terapia que repite los problemas y que no llegamos a ningún lado. Miren, les voy a explicar de una manera muy sencilla. La mayoría de las terapias son como lo siguiente. Imagínate que tú vas a un laboratorio donde te hacen estudios de todo, estudios de sangre, de orina, te hacen estudios con rayos X, con ecografías, con toda la nueva tecnología, ¿vale? Y después tú estás con todo eso, pero los médicos simplemente agarran todas tus analíticas, todos tus exámenes, ¿sí? Y te dicen, bueno, pues qué bien, mira, tienes este problema, tienes este otro problema, tienes otro problema, bueno, pues ahí están tus problemas, ¿ok? Y listo. Sí, oiga, y que no hay medicinas. Oiga, y no tenemos hospital ahorita para poder operar. Pues no podemos ni operar, ni tampoco podemos darle medicinas. Los procesos profundos de nuestro ser, créanme que son pocas las personas que tienen las medicinas, por decirlo de alguna manera, o que tienen los procesos para poder llevarlo a cabo de una manera más profunda, ¿vale? Por eso es que la mayoría de las personas les cuesta mucho trabajo reformar su propia existencia. Sí, es algo que toma tiempo, pero que también hay herramientas muy específicas para realmente transformar. ¿Ok? La meditación, observar los impulsos de deseo sin juzgarlos ni seguirlos. La avaricia pierde fuerza cuando se le mira de frente. Diario de gratitud, registrar tres cosas por las que nos sentimos genuinamente agradecidos. Diariamente reequilibra el sistema de recompensa cerebral. La generosidad, ¿sí? Dar de forma anónima y sin expectativa de retorno, entrena al ego a soltar el control y a confiar en la abundancia. Ayuno de consumo, periodos voluntarios de no comprar, revelan qué necesidades son reales y cuáles son construcciones del ego. ¿Ok? Y bueno, el costo real de la avaricia. En las relaciones, la avaricia erosiona la confianza, genera resentimiento y aísla a quienes la practican de vínculos genuinos y nutritivos. La salud, el estrés crónico asociado a la acumulación eleva el cortisol, aumenta el riesgo cardiovascular y deteriora el sueño. Y el bienestar colectivo, la concentración externa de recursos, destruye la cohesión social, profundiza la desigualdad y debilita el tejido comunitario. Bueno, aquí tenemos algunas historias, ¿no? Inspiradoras. Aquí tenemos la historia de Chuck Feeney, multimillonario que donó en secreto más de 8.000 millones de dólares antes de su muerte, viviendo con menos de $2 en gastos personales diarios. ¿Y por qué este hombre llegó a esa conclusión? ¿Por qué este personaje habrá llegado a ese proceso? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque se dio cuenta, a final de cuentas, que no se iba a llevar, yo creo que su dinero, sí, y vaya que tenía muchísimo, pero a final de cuentas se dio cuenta que no se iba a llevar absolutamente nada y que a lo mejor sería bueno dejar algo. Ujú. La economía del don, comunidades indígenas y movimientos como los bancos de tiempo demuestran que la prosperidad colectiva surge cuando se prioriza el flujo sobre la acumulación. Matthew Ricard, monje budista y exbiólogo molecular que renunció a una carrera científica brillante para dedicar su vida a la compasión y la generosidad activa.
Sí, hay muchas maneras de ser nosotros generosos. La generosidad que cambia el cerebro al dar, ¿sí? La neurociencia del dar. Cuando damos de forma genuina, el cerebro activa los mismos circuitos de recompensa que al recibir, pero con mayor duración y sin el efecto de habituación, ¿sí? Entonces, una manera de salir de esa avaricia, ¿sí? Sería dar. ¿Por qué? Porque la persona avariciosa es aquella que solo quiere recibir, pero no quiere dar. Tiene dañado el circuito del dar y el recibir. Es un circuito con el cual yo trabajo con las personas, ese y otros muchos circuitos, ¿sí? Y tienen dañado este circuito, ¿ok? Estudios en la Universidad de British Columbia muestran que gastar dinero en otros genera mayor bienestar subjetivo que gastarlo en uno mismo, independientemente del monto. La generosidad también reduce el cortisol, fortalece el sistema inmune y aumenta la oxitocina, la hormona de la conexión social. No quiere decir que vas a regalar todo tu dinero mañana, ¿sí? Ni tampoco que tiene que ser con dinero, ¿sí? Si tienes dinero, pues puede ser con dinero. Si no te sobra el dinero, puedes hacerlo de otras maneras, ¿sí? Dar y el cerebro, el cortisol, la dopamina, la serotonina, el núcleo de Accumbens y la oxitocina. ¿Ok? Bueno, vamos cerrando la sesión. Un modelo para vivir con abundancia consciente, conciencia, presencia, gratitud como base. La presencia consciente es importante porque si no, nos sigue controlando que el ego, ¿sí? No podemos soltar los apegos, no podemos entender cómo funciona nuestro ego si no tenemos una presencia consciente, ¿sí? Y una gratitud consciente. Soltar el apego, practicar el don de qué, de soltar y de dar. Espiritualidad, soltar el apego y practicar este don. La neurociencia, restablecer el circuito de recompensas, ¿sí? Recablear este circuito es importante, ¿ok? Y el ego, observar y trascender el yo deficiente o el yo limitado. ¿Por qué? Porque el ego es una expresión bastante limitada de nosotros, ¿sí? Aunque el ego puede hacer cosas maravillosas, increíbles y bellísimas y tremendas, también al mismo tiempo está bastante limitado en muchas cuestiones. Ninguna dimensión es suficiente sola. La transformación genuina ocurre cuando conciencia, espiritualidad, neurociencia y trabajo en el ego actúan de forma integral. ¿Ok? Bueno, observar sin juzgar. Empezamos desde lo pequeño hacia lo grande. No podemos empezar con lo grande. Primero empezamos con lo pequeño. Elige una práctica contemplativa esta semana. Un diario de gratitud, una meditación de 10 minutos, un acto de generosidad anónimo. Sí, cultivar la comunidad. La transformación del ego no es un camino solitario, busca espacios de práctica y reflexión compartida. Y la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de dar sin perder tu paz interna.